La Navidad es una época para muchos mágica, especial, familiar y sin igual. Para muchos es el motivo de mucha tristeza porque no tienen algo en el área de las emociones, en sus cariños satisfechos, y entonces se sienten que les falta algo y es un momento de tristeza. Y sin embargo, para otros es un momento de mayor alegría porque es el momento que reciben los regalos. Entonces, la Navidad, y la pregunta era que me hacía yo en esta semana básicamente es: ¿qué tiene que ver todo lo que hay a nuestro entorno, a nuestro alrededor con la Navidad verdadera? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? La Navidad, nosotros como cristianos sabemos que se trata de Jesús. La Navidad, de hecho, viene de la variación de la etimología original, que es natividad, que tiene que ver con el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, encarnado. Entonces, eso incluso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con lo de ahora? De hecho, hay estrategias de marketing que le han cambiado hasta esta época, ponerle holidays y ponerle happy holiday, felices fiestas y todo, y quitando incluso ya el nombre de Navidad a un lado y poniendo a un lado porque ya de verdad que no tiene el mismo significado. Entonces, cuando yo veo a mi alrededor en estos días de Navidad y no encuentro a Jesús por ningún lado, yo me doy cuenta entonces que nosotros, tú y yo, hoy día estamos viviendo una conspiración de Navidad. O sea, ¿qué es una conspiración? Estamos nosotros presenciando cómo el sistema mundial está desplazando a Dios de nuestras mentes. Y esa es una forma de conspiración en la cual nosotros ni nos damos cuenta. Hay un experimento que dicen, lo leí por internet y lo he usado como un par de veces en enseñanzas, y es el experimento de la rana que tú la pones en el agua normal y le vas subiendo la temperatura poco a poco y ella nunca se da cuenta que va a quedar cocida, sancochada, cocinada. Porque en cada momento que le van subiendo la temperatura se va aclimatando. Y nosotros en cada momento que nos están quitando a Dios de nuestras vidas, nos estamos aclimatando al sistema mundial que nos está llevando al secularismo y al humanismo, en el cual Dios está totalmente desplazado y lo más importante eres tú. Quiero con esto de entrada simplemente es decir, yo no estoy en contra de ninguna de las prácticas que nosotros tenemos usualmente, como no voy a predicar en contra del arbolito de Navidad, en contra de la cena de Navidad, en contra de las cosas que uno hace para la Navidad. El Belén, le dicen en Panamá el nacimiento, el poner todas estas cosas, no estoy en contra de eso, ni siquiera estoy en contra de la celebración de la Navidad el 24 de diciembre, 25 de diciembre y Nochebuena el 24. Simplemente lo que yo quiero en esta prédica es compartir acerca de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Mi esposa puso un post acerca de las recomendaciones para celebrar la Navidad, en el cual una de las cosas importantes es que leyésemos la Biblia donde se narra el nacimiento de Jesús. O sea, que leamos en la Biblia el centro de lo que es la Navidad. Y es una recomendación que hizo mi esposa en las redes sociales, igual la compartió en el grupo de la iglesia. Y es la base principal que quiero yo usar, nada más extrayendo un pedazo del capítulo 2 de Lucas para que tengamos una enseñanza en la línea de lo que quiero compartir acerca de que la conspiración de la Navidad, cómo está y cómo es nuestra posición, qué debemos hacer nosotros como cristianos frente a lo que estamos enfrentando. Nosotros tuvimos en esta semana, en estas celebraciones, una familia de visita, y nosotros como pastores no podíamos dejar de lado nuestro papel de pastor, nuestro papel de personas, independientemente de ser pastores, nuestro papel de ser hijos de Dios y de ser luz en medio de las tinieblas. Así que para la cena de Navidad hicimos hicimos literalmente lo que es la recomendación que decía la pastora en las redes sociales. Nosotros antes de cenar, antes de entregar regalos, antes de compartir todas las cosas, de brindar, nosotros dijimos, vamos a leer
el capítulo 2 de Lucas y lo estuvimos leyendo para la familia esta que estaba de visita con nosotros. De este pasaje sale la parte que quiero que veamos en este día, que es Lucas capítulo 2, el versículo 9 al 14. Dice, y se le apareció un ángel, esto a los pastores, del Señor, y el esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo del rey de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal le encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. De repente, junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos, decía la canción de los ángeles, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Esta versión es la Biblia para todos. Un lenguaje un poco más popular para que podamos entender algunas cosas. Y yo me volví a la cabeza algo, y es que el mundo entero en lo secular está buscando es desplazar a Dios de en medio de nuestras celebraciones. Entonces, lo triste es que nosotros dentro de del cuerpo de Cristo, dentro de nuestras iglesias, dentro de la iglesia en general del Señor en todo el mundo, hay quienes también atentan con nuestra parte y están sustentando bíblicamente, que yo no le quito los méritos en lo que se dice que Jesús no nació en diciembre. Y es verdad, no nació en diciembre, y lo celebramos, pero mi pregunta es, aquellos cristianos que no quieren celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, entonces ¿cuándo lo van a hacer? O dicen que simplemente no nació en diciembre y ya no lo ponen en ninguna otra fecha, y entonces, ¿para quién estamos trabajando? ¿Al humanismo? ¿Al ateísmo? Se supone que somos cristianos, tenemos que tener elementos que nos traigan memoria de Dios porque somos naturalmente olvidadizos. Si los ángeles alabaron al Señor celebrando el nacimiento de Jesús, ¿qué debemos hacer tú y yo? Alabar al Señor por su nacimiento, alabar a Dios porque hubo un día en la existencia del planeta en el cual el Dios Todopoderoso se encarnó en Jesucristo y empezó a establecer un pacto nuevo con nosotros para que tú y yo tengamos acceso al Padre de forma libre, porque nuestros pecados nos impiden acercarnos a Dios. Esa gran obra salvadora y redentora de Jesucristo no empezó en la cruz, empezó en Belén, empezó en un pesebre y terminó en la cruz, concluyó en la cruz cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, pero empezó en un pesebre. Y nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta que eventos tan trascendentales en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, deben ser recordados. No pueden ser olvidados, porque de una cosa a la otra, de unas compras a la otra, de un afán al otro, nos vamos dejando a Dios por fuera. Y tenemos que tener a Dios presente en nuestras vidas. En el principio, en el jardín del Edén, ustedes y yo conocemos muy bien la historia con Adán y Eva, cuando la relación que tenían Adán y Eva con Dios como seres humanos, con el Dios perfecto, era, valga la redundancia, una relación perfecta. Pero el enemigo fraguó una conspiración contra esa buena relación. ¿Y qué hizo? Introdujo la desobediencia, que abiertamente tú y yo sabemos que la desobediencia es lo que nos separa de Dios. A través de la desobediencia entró en pecado. Entonces el pecado lo que hizo fue un corte en cuanto a la relación que tenemos nosotros con Dios. Y que fue la paga del pecado, fue la muerte. Y a través del nacimiento de Jesucristo hubo una intervención divina en la cual el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo y para lo que era muerte, cambiarlo a vida. Lo que era consecuencia de nuestros pecados, Él lo asumió para sí, para que seamos redimidos tú y yo. Porque la palabra redimido tiene que ver que Él pagó tus deudas, Él pagó tus culpas, para que no seas más culpable delante del Señor y que puedas tener el acceso libre. Entonces, la obra redentora de Jesucristo empezó en el pesebre. Y desde entonces, cuando la serpiente, siendo usada por el enemigo,
interrumpió la relación con Dios, hasta ahora Dios siempre ha estado tratando de restablecer esa relación y el enemigo siempre ha estado creando una conspiración en contra, porque siempre está, y usted lo puede confirmar, usted quiere hacer lo bueno, pero al final queda haciendo lo malo. Usted quisiera dejar de hacer lo malo, pero al final se mantiene haciéndolo. O sea, porque hay una conspiración interna donde nosotros mismos, nuestra propia carne, conspira contra nosotros, y que decía Pablo en Romanos que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Hablando del pecado que moraba en él y el pecado que mora en nosotros, que es nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestra tendencia al mal. Porque somos buenos para recordar las cosas malas y para aprendernos las cosas malas. Pero las cosas buenas y ponerlas en práctica nos cuesta. Y ahí sí decimos, uy, pero qué difícil, es complicado. Pero una cosa que no esté bien, algo que no esté en lo correcto, es fácil de hacer. Lo malo es fácil, es rápido, se aprende bien. O sea, no hay ni que darle muchas vueltas cuando usted una canción con temas obscenos se le mantenga en la mente, y le cuesta a usted entonces retener la palabra cuando dice algo acerca de usted. Es fácil que uno le escuche al enemigo un ataque en su mente de baja autoestima, y que usted recuerde lo que Dios piensa acerca de usted y de quién es usted en Cristo. Es difícil, porque es que lo malo tiene como más fuerza. De hecho, Jesús dijo una vez que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en cuanto a la persuasión, en cuanto a la negociación unos con los otros. Y no es que seamos tontos, es que la carne tiene la tendencia simplemente más a lo malo que a lo bueno. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre elementos que nos recuerden las cosas buenas de Dios, las cosas correctas de Dios. Yo voy a pasear un poco por la Biblia en el Antiguo Testamento. Usted no se preocupe, yo le voy a decir las citas porque nada más quiero es pasar la idea por encima del concepto para luego regresar al elemento de la Navidad. Dios estableció altares para hacer memoria de los momentos importantes en la relación entre Dios y el ser humano. En Génesis capítulo 12, del 4 al 7, en Siquem, Abraham hizo un altar como recordatorio de la promesa de Dios, cuando Dios le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que él haría de él una nación grande, fuerte y poderosa. En base a esa palabra, Abraham hizo un altar para memoria. El segundo altar fue Abraham, el uno. El segundo fue Isaac en Beerseba. Isaac levantó un altar en memoria de lo que Dios le había dicho a su padre, para mantener el pacto y el legado, recordando que el Dios que dio la promesa a su padre, ese es un Dios de pacto, que va a cumplir la promesa que él dio a su padre Abraham. Y viene su hijo Jacob en Betel y hace un altar en Génesis 35, del 1 al 3, en la cual él hace un altar. Y Dios le pide que haga un altar en ese lugar para que haga memoria de cómo él lo libró de la angustia, de la persecución de su hermano Esaú. Entonces es un altar que él recordaba cómo Dios lo libraba de la angustia. El cuarto, y ya para no seguir porque en la Biblia hay muchos altares, el altar que hizo Moisés en Refidín, cuando estuvo en guerra contra Amalek y Dios le dio la victoria. Y entonces Moisés hizo un altar en memoria del Dios que le da la victoria. Porque tenemos que tener nosotros elementos que nos recuerden las promesas de Dios, el respaldo de Él, la ayuda de Él. Porque nosotros fácilmente nos sentimos desesperados y desamparados. A ver, nos pasa a nosotros constantemente y sin distingo de tiempo cronológico en los caminos del Señor, nos pasa que nosotros nos enfrentamos a una situación difícil y nos angustiamos. Pero es fácil haber olvidado de todas las veces que Dios nos libró de la angustia y del temor y de las situaciones difíciles, porque es lo que estamos viviendo en ese momento. Ahora, por lo cual era necesario que el pueblo de Israel, a través de Abraham, Isaac, Jacob y luego Moisés, y de ahí en adelante otros han hecho altares también, haga recuerdo o memoria de con quién
están tratando, del Dios que los respalda, que el Dios que dio una promesa, que el Dios que dio una palabra. Es el Dios que no te desampara, el Dios que te sostiene por tu mano derecha, el Dios que te dice yo te ayudo, el Dios que ha estado contigo todo este año. Y estamos nosotros finalizando este 2021 y tenemos en el corazón algunas angustias, algunos temores, pero no hemos recordado cómo Él nos estuvo librando y cuidando durante todo el año. Hay una enfermedad en nuestras vidas y enseguida empieza la angustia y no recordamos todas las veces que Él fue un Dios sanador. Hay veces que tenemos una lucha y no recordamos cómo es el Dios nuestro estandarte, el Nisi, el que nos dio la victoria en muchas otras situaciones. Hay unas veces que tenemos una escasez, una situación apretada económicamente y no nos acordamos de Jehová Jireh, ese proveedor que siempre estuvo con nosotros y no nos faltó el pan, no nos faltó el sustento. Y por eso estamos tú y yo aquí, porque somos olvidadizos. Entonces, a esa característica humana de ser olvidadizo, Dios la compensa en su relación con nosotros con un altar, con un elemento que nos recuerde una y otra vez que Él está ahí, que Él ha estado ahí presente, que Él está aquí y que Él estará siempre contigo y conmigo. Son cosas que dentro de lo que es la conspiración contra la Navidad está llevando a que nosotros cada vez más dejemos de lado al Señor Jesús. Cada vez dejemos de lado el sentido principal de lo que es la Navidad. Cada vez dejemos de lado la esencia de qué se trata esta celebración. En la Revolución Francesa, luego de algunas barbaridades que la Iglesia hizo en las cruzadas, el ser humano en Francia se rebeló en contra de esa opresión religiosa y se volcó al humanismo. Y entonces empezó a prohibir estrictamente celebraciones como la de la Navidad, porque la Navidad no es una celebración que solamente se inventó Constantino cuando agarró la iglesia para hacerla católica. La Navidad también se celebraba en la iglesia ortodoxa en otras áreas. Entonces, ¿por qué? Porque se celebraba el momento en que el Salvador nació. Se memoraba, era un memorial, era algo especial. O sea, no había arbolitos, no había luces, pero había un culto especial, había una celebración especial donde se conmemoraba que en esta fecha había nacido el Salvador. Fecha cuál, no importa, pero tenemos nosotros que nunca olvidar que una vez nació el Salvador para establecer el plan entre Dios y el hombre y el ser humano. Entonces, a través de la evolución de la iglesia cristiana, que no hay tiempo para explicarle y no vale la pena tampoco explicar todos los desaciertos que hubo en la iglesia cristiana cuando se hizo en la versión de Constantino, el mundo se rebeló ante esa presión para querer convertirse e imponer a Dios cuando Jesús nunca impuso nada. Jesús dijo, sígueme, y muchos no lo siguieron. Y Dios no lo obligó, Jesús no lo obligó. El joven rico le dijo, vende todo y sígueme, y él se fue triste porque no quería vender nada, y Jesús no fue para allá ni a oprimirlo, ni a encarcelarlo, ni a obligarlo, o sea, y podría tener todas las facultades para hacerlo, pero no lo hacía porque es una decisión personal. Lo mismo hacemos nosotros aquí en Casa de Esperanza. La decisión de ustedes de venir es personal, o sea, no se obliga, pero ustedes saben qué tipo de relación quieren tener con el Señor, más rica, más profunda, o simplemente polite, o sea, normal, tranquilo, ni tú te metes conmigo, ni yo me meto contigo, normal, pero cada cual toma su propia decisión. Entonces, la humanidad se rebeló ante eso. ¿Y qué sucedió? Empezó a girarse todo hacia el humanismo para hacer que el ser humano sea el centro de todas las cosas. Quiero tener mucho cuidado en decir esto, pero la Navidad como la conocemos tú y yo, que no tiene que ver nada con Jesús, empezó en la era victoriana con Charles Dickens, donde inventó el cuento de la Navidad y nos metió un cuento. Ahí donde empezó todo, que se trataba de regalarle juguetes a los niños. No había entrado Papá Noel todavía, pero la Navidad se trataba de regalarle juguetes a los niños y estar en familia. Y que la familia es lo más importante. Yo no estoy en contra de la familia, estoy en contra de los regalos a los niños de Navidad. De hecho, nosotros regalamos a niños de Navidad.
tuvimos la oportunidad grande de que una organización no gubernamental, una ONG, una fundación, nos donara juguetes para regalarle a los niños y darle la alegría a los niños, y eso no está mal. Eso es parte del momento que se vive y que uno puede agarrar como una carnada para traerlos al Señor Jesús, que es lo más importante. Tampoco estamos de acuerdo, mi esposa y yo, en la cena de Navidad, porque de hecho la hacemos y compartimos con la familia y todo eso, pero el punto, ¿cuál es el centro? O sea, el centro de la Navidad no es estar en familia, y eso quiero poder darme a entender. Eso se hace, pero eso no es el centro. El centro de la Navidad es Jesús. Y si nosotros vamos a estar en familia, tengamos a Jesús en el centro. Porque es algo tan absurdo, por decir algo, por decir un ejemplo, que Jessica cumpleaños y todos celebramos el cumpleaños de Jessica, pero Jessica no está. ¿Qué sentido tiene? Entonces, encima de eso, en el cumpleaños de Jessica, nosotros todos nos damos regalos. ¡Ay, feliz cumpleaños de Jessica! ¡Feliz cumpleaños de Jessica! ¡Feliz cumpleaños de Jessica! Y Jessica no recibe nada. O sea, es así de absurdo que nosotros vamos y entregamos regalos uno a otro, cenamos uno con los otros y estamos unidos en familia, pero Jesús no está y Él es el motivo de la celebración. Entonces es cuestión de lógica, y yo no quiero entrar ni siquiera en la parte de la religión o de la palabra en este punto para que poder darme a entender y poder ser explícito en esto y poder comprender que no queremos anular el arbolito de Navidad, no queremos anular las luces, no queremos anular la cena de Navidad, no queremos anular los regalos, pero queremos que en el centro esté Jesús. Todo está bonito cuando Jesús está en el medio, y todo está incompleto cuando Dios no está ahí. Porque, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos haciendo? Simplemente hemos seguido los pasos de aquellos que han conspirado contra la Navidad y han hecho de la Navidad simplemente una festividad, y hay quienes ya dicen felices fiestas. De hecho, hay elementos de marketing tan sutiles que no se dan cuenta mucha gente, que poco a poco va reemplazando todas las cosas. O sea, Christmas en inglés ya se escribe Xmas. O sea, Christ más, o sea, quitaron a Cristo de la celebración. Feliz Navidad le ponen en Estados Unidos felices fiestas, Happy Holidays, o sea, y todas las cosas las van quitando. Dice un dicho más juvenil todavía, oh my God, oh my gosh. Dios no está en el dicho tampoco. O sea, poco a poco, sutilmente, en una estrategia global de marketing, nos están quitando a Dios del medio de nuestras vidas, y nosotros vamos yendo como corderos por esa misma línea, y tenemos que despertar y darnos cuenta que Jesús tiene que seguir siendo el centro, que no podemos seguir lo que dictaminan otros estamentos. Tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que tener a Dios en el centro de nuestras vidas, y tenemos que establecer a Dios como prioridad. Ya repito, los altares Dios lo creó para memoria de la relación que Él tenía con nosotros. Las celebraciones, yo pienso que debe ser un memorial, ya que tú y yo no hacemos altares. Tú y yo no hacemos, agarramos un poco de piedra como Abraham lo agarró, Isaac o Jacob, o como Moisés lo hicieron, con un poco de piedras y hacer algo conmemorativo. Tú y yo no lo hacemos. Pero tú y yo hacemos cosas como tomar una foto. Tomar una foto es un memorial del momento bueno que tú pasaste. Por decir un ejemplo, nosotros que hemos viajado a algunos lugares, yo estaba viendo ahora en la laptop que estaba buscando una música y vi que tengo las carpetas de 2 lugares, para no decir nombre ni promover nada, 2 lugares que habíamos ido y estaban recopiladas todas las fotos. Entonces yo abrí la carpeta y empecé a ver las fotos y me acordé de los momentos de frío que pasé y el mareo que pasé en los 4.000 metros de altura. Y empecé a recordar, y fue un memorial para mí, fue un momento donde yo me acordé del momento feliz que yo viví con mi esposa, estuvimos ahí. Ese es mi memorial, ese es un momento donde yo me acuerdo de lo que he vivido, porque hice algo que me lo recordara y lo plasmé ahí. Hay unos que lo ponen en un cuadro, y nos hace falta ponerlo nosotros en los cuadros, porque eso un día se va el sistema y nos perdimos todas las fotos, ¿no? Ponerle un cuadro donde tú cuando lo ves te acuerdas. Nosotros tenemos la foto de nuestro matrimonio, el reportaje que hicimos en las ruinas en Panamá,
Y recuerdo yo ese día cuando nos hicieron la foto y es un momento de revivir la alegría. Los jueves, los TBT, y uno recuerda todas esas cosas. Pero, ¿qué estamos haciendo para acordarnos de Dios en todo y en cada uno de los momentos? Hay una conspiración en contra de los recuerdos de nuestra relación con Dios. Hay una conspiración, hay algo que simplemente está llegando a borrarnos de nuestra memoria nuestra relación con Dios. Los momentos que hemos pasado con Él, lo olvidamos fácilmente. En la fecha del nacimiento, que todos conocemos como Navidad, prácticamente nada tiene que ver con el recuerdo de lo que fue esa fecha, el nacimiento del Salvador. Todo tiene que ver con decoración, con regalos, con Papá Noel, con árboles decorados, con casas decoradas. Simplemente todo se ha ido para otra perspectiva. Si nosotros no estamos en familia, estamos tristes, pero el motivo principal de la Navidad no era estar en familia. El motivo principal de la Navidad es recordar que Jesucristo nació para que tú y yo seamos salvos. No está mal estar en familia, es recomendable, tenemos que hacerlo. Y si hay fechas como esta o como el Día de Acción de Gracias, es perfecto hacerlo. Se promueve la unidad familiar, pero no hay que no hay que perderse en el camino de que la esencia de la Navidad tiene que ver con Jesús. Eso mismo pasó con la fecha de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que se llama ahora Pascua y tiene que ver más con huevos de Pascua y con conejo que con Jesús. O sea, poco a poco nos van quitando a Jesús y a Dios de nuestra vida y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y sí, es un evento especial donde los niños buscan los huevos decorados, encuentran sus regalos. Y entonces, ¿qué pasa? Quiero recalcar una y otra vez esto porque a veces ven en el video nada más una parte y después se saca un juicio en base a esa parte, ¿no? No quiero hablar en contra de que promovamos cosas que promuevan la unidad familiar o el incentivo a compartir con nuestros niños. Está bien crear eso de que los niños busquen en el patio los huevos, de decorarlos y de pintarlos, está bien. Pero el motivo principal de lo que estamos celebrando es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. ¿Qué niño se acuerda de eso? Ya el huevo le hizo perder la perspectiva. Ya el conejo lo cambió de ruta y de camino. Y tenemos que entender que tiene que ver esa celebración con que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y si nosotros quitamos la Navidad de nuestras celebraciones, entonces, ¿cómo recordamos que Jesús nació por ti y por mí? Si nosotros nos desviamos a unas actividades infantiles, ¿cómo recordamos que Él murió por ti y por mí? Esto no es para alarmar, pero esto tiene que tomarse mucha atención para que nosotros no nos desviemos del camino y no nos vayamos por los senderos equivocados. Y mantengamos nuestra vida siendo bíblica y cristocéntrica. ¿Hasta qué punto vamos a llegar borrando los elementos que conmemoran la relación del ser humano con Dios? Hay una crisis global de principios y valores cristianos porque los antivalores son los que se promueven ahora y hasta establecen como ley. Y nosotros tenemos que seguirlos y acatarlos. Pero no está de acuerdo a la palabra y nosotros tenemos que llegar a un punto donde tengamos que definirnos si agradamos a Dios o agradamos al hombre. No son tiempos fáciles porque quiero que sepan que nosotros en Casa de Esperanza no es que establezcamos o promovamos mensajes negativos, pero sí realistas. La esperanza se basa en que aunque hayan situaciones difíciles, aquí tenemos la esperanza de gloria que es Jesucristo en nuestras vidas. La esperanza se basa en que no importa qué situación complicada tú y yo estemos viviendo, que tengamos que enfrentar, tenemos la victoria en Cristo Jesús al final, porque si nos agarramos a Él y nos aferramos a Él, con Él estamos seguros. Si estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, Él nos cubre y Él nos protege y nada nos hace daño en nuestra integridad espiritual.
pero quizás nuestra parte física sea afectada un poco, pero nuestra integridad espiritual, que es la parte eterna, no tendrá ninguna lesión. Entonces, nuestra parte como iglesia de Jesucristo tiene que ser bíblico y tengamos que ser cónsonos con lo que Dios quiere para nosotros y no lo que nos distraen. Hay muchas cosas que están haciendo que nuestra vida se salga del camino, que nosotros nos desviemos de la senda correcta. Y no creo que sea lo más prudente o lo más inteligente que tú y yo vivamos como la iglesia primitiva. Ay, la senda antigua, yo sé que se predica mucho acerca de esto, y que seamos como la iglesia de antes, donde la gente era diferente, pero eran otras condiciones. Nosotros ahora tenemos que ser una iglesia resiliente, que a pesar de todas las cosas que tú y yo tenemos como heridas en nuestra alma, por las situaciones que vivimos alrededor del mundo, florezcamos y tengamos fruto. Que tú y yo, a pesar de que haya adversidad, saquemos fuerzas de debilidades y que podamos tener la fortaleza en Cristo porque nos fortalece. Que tú y yo, a pesar de que enfrentamos grande oposición, sepamos que quien está de parte nuestro es mayor que el que está en el mundo. Que tú y yo estemos claritos acerca de cuál es nuestra posición en Cristo en base a la palabra y no en base a todo lo que se dice alrededor. Que tú y yo estemos claros de que nuestra vida tiene que ser bíblica y no dejarnos llevar por las doctrinas que están entrando y están tergiversando todas las cosas. No se trata de emoción y de que hagamos una algarabía entendiendo como que el Espíritu está tomando el control o llevando un descontrol de las cosas. Se trata de que tú y yo seamos personas pensantes y sepamos cómo nos están desviando del camino y sepamos cómo es nuestra parte de mantenernos en el camino correcto. Porque es angosto y estrecha la puerta, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, y si usted está muy holgado, entonces quizás no esté en el camino angosto. Y es importante que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra profesión de fe, que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído y hemos entendido en cuanto a la palabra, que nos mantengamos firmes en cuanto a lo que quiere Dios y lo que nos dice el Espíritu Santo que hagamos, y no lo que la carne quiere hacer y tiene las fuerzas para tirarnos a un lado. Porque también parte de las otras cosas que suceden a nuestro alrededor es que nosotros estamos muy relax, porque todo lo que se promueve en el sistema es que tú le des placer a tu carne. Uno de los principios principales, valga la redundancia, en cuanto al humanismo, es que si no te gusta, no lo hagas, y si te gusta, hazlo. Eso es totalmente incongruente, porque a nadie le gusta estudiar, pero tiene que hacerlo. Eso es tan ilógico como que tú quieres tener músculos, eso lo comparto, lo digo siempre, apelando a la parte masculina. Quieres tener músculo, pero no quieres sufrir. No quieres alzar pesas. Quieres tener la casa bien limpia, pero no quieres barrer, no quieres limpiar, no quieres asear. O sea, todas las buenas cosas requieren esfuerzo. O sea, es incongruente que a ti te vendan la idea de que todo es súper relax y que no hay ningún problema cuando las mejores cosas te cuestan. Y eso es lo que se vende hoy día a nivel mundial, global, secular, y eso es lo que tiene en la cabeza mucha gente en la iglesia, porque cuando ya ve una o dos dificultades, ya no va mucho a la iglesia, porque ya ven una o dos dificultades, ya se siente decepcionado de Dios porque no lo ayuda y no lo respalda. Tenemos que caernos de la bicicleta un buen par de veces para poder aprender el equilibrio. Tenemos que dar tumbos y agarrarnos de las mesas y de todas las cosas cercas que estén a nuestro haber para aprender a caminar cuando somos bebés. Necesitamos esfuerzos para avanzar en nuestras vidas, y si se promueven todas estas cosas que llevan a que simplemente todo esté relax, que tú recibas todo de gratis y no tengas ningún esfuerzo, entonces tú estás programándote para el desastre en tu vida. Ahora, yo quiero ya aterrizar en la parte de cómo todo nuestro entorno ha llevado a que la conspiración contra la Navidad sea efectiva en nuestras vidas, llegando a influenciar incluso a personas que están militando la fe y están queriendo quitar la celebración de la Navidad sobre pretexto de que Cristo no nació en Navidad porque era invierno y por todos los elementos que tú y yo sabemos, pero igual como decía al principio,
Si me quitas la Navidad de diciembre, pónmela en algún lugar. O me estás quitando a Cristo de mi vida. Ya entonces nos quedamos. O sea, y yo estoy seguro que la gente que dice que Cristo no nació en diciembre, sí celebra, sí se hacen cenas de Navidad, pero no están celebrando a Jesús, pero sí están en familia. Y de una manera u otra comprarán juguetes o regalos a los niños porque esa es una presión social que hay. Sí pintarán la casa. Quizás no pondrán foquitos, quizás serán reacios al árbol de Navidad, pero lo celebran a lo modo secular y está bien. Pero ¿por qué quitaste a Jesús de en medio? Y mira, el centro del cristianismo es Cristo. Si nosotros no conocemos a Cristo, nosotros no somos cristianos porque los cristianos siguen a Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, entonces ¿a quién sigue? Por eso yo incentivo mucho a los estudios bíblicos, porque si usted no conoce la Biblia, entonces no se llame cristiano. ¿Qué está siguiendo? Sus instintos, su forma de pensar, su concepto. Hay que ser bíblico y hay que meterse en la Biblia, y lo que no entiende de la Biblia, compartir, preguntarlo a sus pastores, a sus maestros, o compartir esa inquietud para poder saciar su necesidad de conocimiento y no sea una persona que se extravía fácilmente en el camino de Dios por falta de conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo perece y pierde el camino y pierde el norte, y el enemigo tiene ventaja, porque como con la tentación de Jesús en el desierto, el enemigo se sabe la Biblia más que usted. Así que usted no puede tener la desventaja de no sabérsela para poder responderle con la palabra. ¿Qué elementos en tu vida conspiran para hacerte olvidar de Dios? Ahora nos vamos en general para terminar. Y la pregunta, pienso que es la final para poder irnos con una reflexión a nuestras casas. ¿Qué cosas en el día a día te hacen olvidarte de Dios? Los problemas, los enemigos que tienes que enfrentar, las enfermedades, tus padecimientos, tus metas, tu familia, el dinero, el trabajo. ¿Qué elementos en tu vida están conspirando para hacerte olvidar de Dios? Y puse olvidar de Dios, no es hacerte olvidar a Dios, sino hacerte olvidar de Dios, de lo que Dios hace en tu vida, de lo que Dios constantemente tiene en tu vida, como el cuidado diario, como la misericordia de despertarte con vida, como la misericordia de mantenerte con salud. Si bien hay algunos que han estado enfermos o que están enfermos, tienen salud, tienen vida. No tienen vida, no tienen salud, pero tienen vida, y mientras haya vida hay esperanza. Y yo estoy seguro que la gran mayoría, el 99.999% de los enfermos no se están muriendo. Todo nada más un pánico que hay mundial, pero en realidad nosotros, si nos enfocamos en Jesucristo, nosotros no nos olvidamos de Dios y de su obra en nuestras vidas. Absolutamente nada será un elemento de conspiración contra la relación que yo tengo con Dios. Quizás nosotros no hemos crecido espiritualmente como deberíamos, porque tenemos en nuestros sistemas, en nuestra mente, en nuestro corazón, elementos que sabotean el crecimiento, partes negativas, partes pesimistas, partes con falta de fe, de que por mucho que Dios diga en su palabra todas las cosas, siguen dudando. Son elementos que están conspirando para que mi crecimiento espiritual sea efectivo. Pensamientos de impotencia, de que yo no puedo contra esto. Realmente David no podría contra Goliat, esa es la verdad. Y realmente usted no puede con muchas cosas, pero es que no es usted. Es que si está con el Señor y si el Señor vive en usted por medio del Espíritu Santo, usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y usted puede enfrentar a cualquier enemigo como lo hizo David, no en su nombre, sino en nombre del Dios de los ejércitos, el cual se indigna de que alguien pisotee a un hijo de Dios
que era la indignación que tenía David contra Goliat frente al pueblo de Israel, que lo humillaba. Y eso Dios no lo permite. Pero esas cosas necesitamos desarrollarlas en nuestras vidas porque son elementos que están conspirando en nuestra relación con Dios. Vamos a orar porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y este es el último culto del mes del año 2021. Cuando empecemos el 2022, tengamos una mentalidad totalmente distinta y conceptos en nuestro corazón y en nuestra mente que tengan una barrera en contra de toda mentalidad, de todo pensamiento humanista y ateo que está invadiendo nuestras vidas, que nos hace no creer en Dios y que nos hace creer que somos más importantes que Dios. Dios es el más grande, Dios es el que te sostiene, Dios es el que te ama, Dios es el que te cuida, Dios es el que te guía por su mano derecha, Dios es el que te levanta, Dios es el que te protege, Dios es el que te guía a delicados pastos, Dios es el que te guarda en valle de sombra de muerte, Dios es el que te cura, el que venda tus heridas, Dios es el que te restaura, Dios es el que te fortalece, Dios es el que siempre ha estado ahí y necesitas tú ahora estar con Dios y no seguir la corriente de este mundo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder estar en tu presencia día a día, Señor, como lo decían los profetas en el Antiguo Testamento. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Que nosotros tengamos una relación contigo tal que nada en este mundo sea más fuerte en nuestros pensamientos que tú. Que nuestros pensamientos y nuestro corazón estén depositados en la confianza y en la fe en ti, de que tú nos guardas, nos proteges y que tú nos das todo lo necesario para tener la victoria en cada una de las luchas de nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Dios, a no permitir que hayan elementos que quiten y que eliminen de nuestra mente la memoria de que tú has sido el proveedor en nuestras vidas, que tú has sido quien nos sustenta, que tú has sido quien nos ha librado de muchas cosas, que tú eres el que nos ha guardado, que tú eres el que ha dado una promesa para nosotros y que tú eres el que el pacto establecido lo cumples hasta el final. Ayúdanos, Dios, a tener en nuestro corazón una especie de altar en el cual nosotros siempre recurramos a Él para recordarnos que tú nos cuidas y que tú nos guardas, que tú eres el Dios que nos amas, por lo cual enviaste a tu Hijo Jesús a nacer para luego morir por mí. Gracias, Señor, porque cuando todo estaba perdido y cuando toda la humanidad estaba muerta en delitos y pecados, tú nos diste vida, Señor, por medio de la vida que nació en Belén, por medio de la vida que se encarnó en ese portal. Y por medio de la muerte también nos diste vida, por medio de esa muerte en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, a no olvidar estas dos fechas tan importantes en nuestras vidas, tu nacimiento y tu muerte, porque estableciste un pacto con nosotros, siendo el Emmanuel, Dios con nosotros, y estableciste un nuevo camino a través de la sangre vertida en el Calvario por tu sacrificio, en el cual tenemos acceso al Padre y el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra carne. Gracias, Señor, por esta gran bendición y gracias porque hoy nos la recuerdas una vez más y no queremos que nunca más se nos olvide. En el nombre de Jesús. Amén.